Bueno, y estamos conectados con el congresista Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, que se encuentra en este momento en el Parlamento, donde se realiza una sesión del Pleno. Congresista Aguinaga, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Congresista, a ver, quería empezar con un tema que es de lo último que ha surgido esta semana. Las investigaciones que ya se abrieron en el Ministerio Público a la cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo, la señorita Jennifer Paredes. La Fiscalía ya citó no solo a Jennifer Paredes, sino a la propia primera dama, Lilian Paredes, para la próxima semana. Y hoy el Contralor General de la República, Nelson Schack, también ha dicho y anunciado que va a investigar este hecho, porque la señorita Jennifer Paredes no es funcionaria pública. La pregunta es, ¿qué se va a hacer desde el Congreso de la República? Bueno, la Comisión de Fiscalización también ha anunciado su presidente que va a citar a la cuñada del presidente y también a la esposa. Pero esta es una situación, Omar, que ya es iterativa, ¿no es así? Y que tiene su inicio antes de que Pedro Castillo asuma el poder. Luego han venido sucediendo una serie de actos de corrupción y ahora, como cereza sobre el pastel, tenemos a la cuñada, lo cual no hace sino traducir una cosa: estamos frente a un castillo de corrupción. Ahora, entiendo que, no sé si hoy o mañana en el Pleno del Congreso se iba a solicitar la ampliación para que la Comisión de Fiscalización pueda continuar investigando al presidente de la República. ¿Esto se va a aprobar? ¿Cuál es, digamos, el tenor de las demás bancadas? Se han aprobado dos mociones que ha solicitado la Comisión de Fiscalización con relación a COVID, a compras del oxígeno, que bien sabemos que en algún momento se le dio a un monopolio y que luego este monopolio no ha podido satisfacer demanda, y todo ello pues generó lo que se ha vivido con miles de muertos. De la misma manera se ha pedido ampliación en obras que están abandonadas, muchas de ellas canibalizadas, que son más de 3.300, dentro de ello un grupo de hospitales. Y sigue haciendo presentaciones el presidente de la Comisión de Fiscalización y evidentemente pues está pidiendo ampliaciones para poder seguir investigando esta situación que nos ha golpeado y nos continúa golpeando fuertemente. Y cuando hablamos de la cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo, estamos hablando de que el círculo en torno al presidente se va cerrando cada vez más, porque, claro, ya no hablamos de hombres muy cercanos a él como Juan Silva, Bruno Pacheco o el propio Fray Vázquez Castillo. Ya hablamos de, pues, un familiar muy directo. En realidad es un entorno, y yo lo podría calificar como un primer círculo de poder o un primer círculo de corrupción, ¿no es así? Que está claramente representado de un lado por los sobrinos, a los cuales el señor Villaverde, bueno, ha ido presentando una serie de indicios razonables que podrían ser pruebas preconstituidas. Lo mismo el señor Bruno Pacheco, que se le encontró los $20.000 en el baño de Palacio. Después el problema del señor Silva, el ministro Silva. Eso aunado ahora pues a la cuñada, que se ha visto claramente cómo ofrecía obras sin ser ella miembro del gobierno. Pero por eso es que ha habido también, he escuchado la presentación tan atinada del Contralor, donde va a investigar justamente a las empresas que han ganado estas obras, donde estaría seriamente comprometida la cuñada. Entonces todo esto constituye lo que lo he señalado hace unos minutos. Sí. Un castillo de corrupción, sumado pues al tema Zarratea, sumado a todo lo que ha acontecido en la Clínica La Luz. En fin, tendríamos que dedicarle mucho tiempo para poder seguir señalando todas estas situaciones que evidentemente
conllevan a un grado extremo de corrupción, ¿no? Ahora, ayer conversaba con el congresista y vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, y él creía que la única solución viable a esta crisis política que enfrenta el país y que enfrenta pues, el gobierno del presidente Castillo era la vacancia. No la acusación constitucional, que puede incluso generar mayores interpretaciones de la Constitución, sino la vacancia tal cual se conoce, con los 87 votos. ¿Qué opina de esta posición? Así es, la acusación constitucional, hemos escuchado a constitucionalistas que se puede realizar, pero no se puede ejecutar la sanción, porque hay una protección constitucional al presidente de la República. Sí se le puede investigar, pero no se le puede sancionar. Y el otro, lo de la vacancia, bueno, que ya es el momento de que algunos partidos, y me refiero a Alianza por el Progreso, a Podemos, a un grupo de Acción Popular que está pues abanderado por los niños, que lo que han venido señalando en aras de la democracia, en aras de la gobernabilidad, ya yo creo que ahora hay que hablar en aras del Perú, en aras de que el Perú requiere una solución inmediata a esta situación que nos continúa degradando y deteriorando. Y en ese sentido, congresista Aguinaga, le hago la misma pregunta que le hacía ayer el congresista Montoya. Usted o la bancada en sí, no sé, probablemente su posición es individual, ¿usted confía en APP, en Alianza para el Progreso? Por eso lo he señalado, su jefe máximo, en aras de decir la gobernabilidad, bueno, ahí están apoyando este gobierno que lo único que ha hecho es dar muestras de corrupción. Hemos visto también esta incapacidad moral con relación al plagio de la tesis que se realizó como consecuencia de una maestría en Tacabamba. Ustedes saben que en Tacabamba pues, no hay ni siquiera ambientes académicos como para hacer una segunda especialidad. Entonces todo este cortejo de situaciones no hacen sino mostrar la degradación que se viene presentando desde la primera magistratura de la nación, ¿no? Bueno, y solo como dato que es relevante, ya la propia Universidad César Vallejo envía un documento a la SUNEDU donde ya habla de un plagio, donde habla y detalla claramente donde hay textos literalmente copiados sin citar fuentes, cosa que no se hizo en su momento. Usted recordará en una conferencia donde el propio César Acuña sale a respaldar al presidente. Y además acompañado de la rectora, ¿no?, de la señora Beatriz Merino, donde hablaban de algunas similitudes, pero no quisieron hablar del tema de plagio. Es la presión y justamente la información de la prensa a la cual hoy día pretenden acallar con una ley mordaza, la que justamente ha puesto al descubierto y en conocimiento de la población esta situación que es delictiva, ¿no? Vamos a ir con ese tema de la ley mordaza porque es muy importante, pero quería terminar la línea de conducción. Entonces, claramente usted me dice que hay un nivel de desconfianza sobre Alianza para el Progreso. ¿Ustedes van a votar para que la mesa directiva sea presidida por APP, como fue el acuerdo inicial, entendemos? Nosotros no nos hemos reunido como bancada para analizar las posibles candidaturas. Lo que sí sabemos por experiencia, Omar, que la mesa se define en la última semana. Ahora puede haber una serie de pequeñas escaramuzas que buscan algunas conciliaciones o coordinaciones o concordancias, pero en realidad todo esto se define en la última semana. Pero, ¿qué piensa Alejandro Aguinaga? ¿Que APP debería presidir la mesa? Yo pienso que APP, que es una persona que tiene una independencia, en mi criterio personalísimo, querido Omar, es Gladys Echaíz. ¿Y qué pasa? Porque, a ver, yo he conversado con el congresista Héctor Acuña y también con el congresista Eduardo Salguana, y ya la carta de Gladys Echaíz parece descartada. Bueno, nosotros tendremos que tener una reunión de bancada y que lo manifiesten, que hagan la presentación de su candidatura y nosotros tomaremos una posición como siempre lo hemos hecho, como un cuerpo colegiado que podemos discutir al interior. Podemos tener discrepancias al interior, pero cuando salimos, el grupo fujimorista, por historia, sale al unísono.
¿Tendrían, y se lo pregunto abiertamente, ¿tendrían algún problema que en una eventual mesa directiva pueda ir Fuerza Popular y Perú Libre juntos? Nosotros lo que hemos señalado es que no hemos querido participar de mesas. No sé cuál es la posición que tenga Perú Libre. Hemos visto que hay una fragmentación también de esta bancada. Se han creado algunos grupos muy pequeños de 5 miembros, lo cual genera pues no solamente una diáspora, sino que debilita a los partidos. No, porque hemos hablado sí. de una ley es para fortalecer los partidos. ¿Es así? Yo no me hago elegir por un partido para después salir con una posición altisonante o contraria al partido que me eligió. Eso requiere pues consecuencia y estar claramente identificado con la ideología del partido. Pero le preguntaba, porque a ver, hay muchas fuentes, yo conversé incluso con el congresista Américo Gonza de Perú Libre y me decía que sí, habían conversaciones en este momento entre Perú Libre y Fuerza Popular con miras a una mesa directiva. ¿Esto es verdad? Nosotros no hemos participado de ninguna conversación, no sé si a nivel de vocería haya habido algún acercamiento, pero en realidad sí se puede y se debe dialogar con todas las agrupaciones políticas, buscando justamente concordancias que conlleven no solamente al fortalecimiento del Congreso, sino también que conlleven a lo que las propuestas sean viables para poder tener un desarrollo del país, ¿no? Bueno, ahora sí, un tema que sí genera muchísima preocupación. Hemos escuchado a los ministros e incluso al Premier defender el proyecto de ley que busca penalizar a jueces, fiscales, policías cuando filtren información de investigaciones. No solo la sociedad civil, IPIS, el Consejo de la Prensa Peruana, la Asociación Nacional de Periodistas, sino el propio Ministerio Público, la Presidenta del Poder Judicial han criticado esta norma. ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular? Y si no hay una posición conjunta, ¿cuál es la posición de Alejandro Aguinaga? No, la posición de Fuerza Popular es una posición democrática de irrestricto respeto a la libertad de prensa y de opinión, ¿no es así? Entonces, que por allí salga el primer ministro o salgan los miembros del gobierno a pretender legislar en singularidad, Omar, porque las leyes tienen que ser justamente generales, ¿no es así? No se legisla en singularidad, ellos quieren legislar en singularidad para evitar justamente a través de esta ley de Mordeza que ustedes sigan informando sobre los actos de corrupción de este gobierno. Exacto, ese era el punto, ¿no? Esta es una ley, para decirlo más claramente, esto es una ley o un proyecto de ley con nombre propio, es decir, es un proyecto para generar un escudo contra el presidente Pedro Castillo. Así es, esta es una ley, por eso te digo, en singularidad. Las leyes tienen que ser justamente en pluralidad, ¿no es así? Entonces pretende hacernos comulgar pues con ruedas de molino el Premier, achacándole la culpa a ustedes por informar y a los fiscales porque de repente alguno dio una declaración con relación a casos que comprometen seriamente a los miembros de este gobierno. Entonces no se puede cortar la libertad de prensa y no se puede legislar en singularidad para evitar que emitan justamente noticias que comprometen seriamente a este gobierno con actos de corrupción. Ahora, otro proyecto que se ha anunciado el día de hoy en Consejo de Ministros, que entiendo por lo menos es controversial para ponerle un calificativo, es el que busca penalizar a menores de edad desde los 16 años. ¿Cuál es su posición? ¿Qué considera usted? Además que es médico, podrá tener una posición quizás científica incluso sobre esto. Fíjate, la adolescencia es una etapa difícil de la vida, ¿no es cierto? Los que, no sé si tú tienes hijos adolescentes o preadolescentes, son etapas que requieren una conducción familiar adecuada, porque si no vemos que se cae muchas veces en desorden, se cae en posibles actos delictivos hechos por adolescentes que son perfectamente recuperables. Como misión de país, de gobierno, no es penalizarlos, sino recuperarlos. Continuar con formación y con escuelas pues, de recuperación para poder devolverlos a la sociedad
tempranamente de su vida y en buenas condiciones. Y una última, congresista, a ver, que ha nacido ya del Parlamento, y acá hay controversia con el Ejecutivo, un proyecto de ley declarativo que busca cambiarle el nombre al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Hay una posición de Fuerza Popular al respecto? No hemos debatido, sí te doy mi posición, el hábito no hace al monje. Aquí estamos tratando de una marginalidad hacerla central. El gobierno de Alberto Fujimori, mi gobierno, justamente fue el que creó el PROMUDE, ¿no es cierto? El Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano. Después vino Toledo y le cambia el nombre por el MIMDES, ¿no es cierto? El Ministerio de Inclusión Social, de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables. Y de Inclusión Social. Poblaciones vulnerables. Después vino Ollanta y le sacó, lo dejó al Ministerio de la Mujer con Poblaciones Vulnerables y hizo el Ministerio de Inclusión Social. Así es. O sea, lo importante en un gobierno son las políticas de Estado. ¿Qué políticas de Estado va a desarrollar alguno de estos dos ministerios? No qué nombre le voy a poner, porque estaríamos cambiando mocos por babas. Como te digo, el hábito no hace al monje. Sí, la marginalidad no la pretendan convertir en central, sino los centrales, ¿qué hacemos para poder justamente satisfacer tanta demanda que hay en poblaciones vulnerables como en todo lo que involucra inclusión social, ¿no? Pero no es de alguna manera invisibilizar a la mujer, que debería ser en este momento el centro de la preocupación, y debería ser porque en promedio, pues en el Perú matan a 154 mujeres cada año, 5.000 mujeres desaparecidas, es decir, sí, pues son vulnerables, son asesinadas todos los meses en el Perú. Así es. Y la gente que está fuera de los programas sociales también son vulnerables, Omar, porque tienes que identificar, los programas sociales, en primer lugar, tienen que identificar claramente al beneficiario, no hacer partícipe de los programas sociales al amigo, al compadre, al pata, porque eso se llama la filtración. Entonces, millones de recursos se van a quien no lo debe recibir, y sin embargo nos olvidamos de quien sí está requiriendo con urgencia ese apoyo social. Por eso acá tiene que haber un reordenamiento que comienza, como cualquier programa social, con la clara identificación del beneficiario. Muchísimas gracias, congresista Aguinaga. Alejandro Aguinaga, congresista de Fuerza Popular, se encuentra en el Pleno del Congreso, pero nosotros ya estamos acá en los estudios con la congresista Lady Camones, primera vicepresidenta del Parlamento. ¿Cómo está, congresista Camones? Muy buenas noches. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, quería empezar con un tema que evidentemente genera muchísima preocupación. Ha sido ya presentado el día de hoy en el Congreso de la República. Me refiero al proyecto de ley que busca penalizar jueces, fiscales, policías a medio mundo